Prefacio. La nueva era visualiza que existen inteligencias en el hombre y fuerzas en la naturaleza. También percibe que el hombre, utilizando su inteligencia, utiliza las fuerzas de la naturaleza en beneficio propio. Los sabios videntes de los tiempos antiguos proclamaron que ambas inteligencias y fuerzas surgen de la naturaleza. Son estas inteligencias y fuerzas las que hacen que los seres evolucionen como humanos y las que causan las evoluciones posteriores de los seres humanos. Según los sabios videntes, los seres están constituidos por inteligencias y fuerzas de la naturaleza. Es la interconexión en el trabajo de la naturaleza lo que da lugar a los seres. Según los sabios videntes, al hombre se le pide que lleve a cabo esta interconexión de inteligencia y fuerzas que lleva con él y se relacione con la naturaleza, sintonizándose con las inteligencias y las fuerzas de la naturaleza. El ser humano puede operar con estas en la naturaleza, cooperando con la inteligencia y la fuerza de su propia naturaleza. Los sabios videntes recomendaron dar facilidades a la seidad. Por consiguiente, se recomendó a los seres humanos en general que se realizaran internamente y se relacionasen externamente. La comprensión de esta cooperación es más saludable que la actual comprensión de conquista de la naturaleza. A ese método de cooperación se le llama Dharma, la ley. Al esfuerzo necesario para obtener esta cooperación se le llama sadhana, la práctica. Una vez que se obtiene la cooperación, se experimenta de forma natural la omniscencia y la omnipresencia. Y esa experiencia da como resultado la dicha. Esa comprensión es síntesis. Así que se descubrió que el camino era la cooperación, encontrando esa cooperación dentro y fuera y obteniendo la cooperación entre lo interior y lo exterior. Cuando no se ha obtenido esa cooperación, las acciones no están en sintonía. Cuando se logra esta sintonización, nos damos cuenta de que nos fundimos en la unidad. Fundirse en la unidad significa ser uno con todo. Esto no ha de considerarse como un logro. Deberíamos considerarlo como la sintonización con todo. Cuando esa sintonización no existe, prevalece el caos. Ese caos altera el equilibrio de la interconexión natural. Aquellos que siguen la ley funcionan como las inteligencias de la naturaleza. Aquellos que no la siguen funcionan con las fuerzas de la naturaleza sin inteligencia de sintonía. Entre estos dos grupos, los que saben y los que no saben, siempre hay conflictos y guerras. La historia de la humanidad no es más que una serie de guerras que tienen lugar de vez en cuando. Estas están recogidas en los Puranas como las guerras entre lo divino y lo diabólico. El conflicto y la guerra continúan. En la medida en que hay conflicto en el hombre, su conflicto colectivo da como resultado la guerra. Tal es la historia a través de los yugas. Los Vedas dan la dimensión de esto. Los Puranas dan ejemplos de ello. Los Iतिहाsas son las historias que tuvieron lugar con anterioridad en la Tierra. Los Vedas nos dan revelaciones que han sido recopiladas de vez en cuando por el hombre. La revelación al hombre está más allá del tiempo y por lo tanto se considera que los Vedas son eternos. Los Vedas tienden a ser dinámicos en el sentido de que de vez en cuando los revisan los sabios videntes de la época. Parásara y su hijo Krishnadvipayana Vyasa realizaron una de estas revisiones durante las horas crepusculares entre Dwapara y Kali. Eso significa que la última revisión de los Vedas tuvo lugar hace aproximadamente 3500 años antes del nacimiento de Jesucristo. Este es el mismo dúo que reveló los Puranas y los Iतिहाsas. Sus discípulos hicieron recopilaciones de las narraciones de estos dos grandes seres de aquel tiempo. El avatar no es sino el uno omnipresente que desciende con todas las inteligencias y fuerzas de la naturaleza. El avatar es aquel que toma cuerpo a voluntad. A los seres se los prepara en el cuerpo.
Los seres siguen el sendero de evolución al sintonizarse con la naturaleza. La meta última de los seres es ser uno con el uno omnipresente. Los seres ascienden para fundirse en la totalidad del uno omnipresente. El avatar es el descenso del uno omnipresente para ser uno con los seres. Él desciende para mantener y restablecer la ley en los seres. De entre esos avatares, el avatar de Krishna se le considera pleno y completo no solo en los Puranas e Itiasas, sino también por los actos del Señor como Krishna. La historia de Krishna el Señor está contenida en Puranas tales como el Vishnu Purana, el Harivamsa, el Brahmanda Purana, el Skanda Purana, el Bhagavata Purana y el Devi Bhagavata. Entre los Itiasas, la historia está contenida en el Mahabharata. Aparte de esto, se mencionan los sucesos de la vida de Krishna en otros Puranas. Las narraciones generalmente aceptadas por las autoridades se encuentran principalmente en el Mahabharata, en el Harivamsa, en el Vishnu Purana y en el Bhagavata. Si extraemos cuidadosamente la información que contienen y la sintetizamos, podremos encontrar ordenada la historia de Krishna al completo desde su inmaculada concepción hasta su partida. De esta forma, utilizando este sistema, se revelan estas narraciones sobre Krishna. El impacto del imán se encuentra en su entorno. El impacto de una lámpara se extiende también a su entorno según su potencia. De la misma manera, cada ser consciente o inconscientemente impacta sobre otro ser por el simple hecho de ser o estar. Igualmente, el impacto de un hombre se encuentra en su entorno. Dependiendo del poder del hombre, el impacto se extiende incluso hasta un grupo de personas, una sociedad, una región, una nación o incluso una raza. Asimismo, el impacto de un avatar llega a todas partes y se extiende hasta generaciones futuras. El propósito de un avatar es resituar nuevamente la ley. Siempre que se altera la ley y que la moral de la comunidad se halla al borde del abismo, se abre el camino para el descenso de un avatar. Muchos no perciben que la tierra de Bharat contiene únicamente una raza. De la misma forma que una semilla de baniano contiene el plan, la cultura y diseño de un árbol baniano, del mismo modo cada indio inherentemente lleva consigo la cultura, el diseño y el plan de la raza india. Es preciso distinguir la raza india del territorio indio. Esta no es una raza territorial como es el caso de otras muchas. Es una raza con cultura, tradición y percepción eternas. Cuando otras razas se mezclan con la raza india, las otras tienden también a ser indias. Esa fuerza racial ha estado siempre ahí en la tierra de India. La naturaleza tropical de la Tierra, los imponentes Himalayas y los océanos circundantes pueden haber contribuido también a descubrir una identidad de raza india. Los moradores de Bharat siempre han confiado en las leyes de la naturaleza y se han identificado con la cultura. No han confiado en una religión. No es una raza basada en la religión. Es una raza que ha confiado en la naturaleza y en sus leyes. Vivir de acuerdo con la disciplina o código de conducta dados por un profeta o un avatar da nacimiento a una religión. Pero los avatares mismos no pertenecen a ninguna religión. El único propósito que tienen al encarnar es establecer la ley eterna de la naturaleza. Predomina la ley de la naturaleza y no el profeta y su formulado código de conducta. Un avatar o profeta es aquel que mantiene la ley y muestra el camino hacia ella. Ellos constituyen los modelos a seguir. Por lo tanto, han de ser respetados. La ley es lo más importante. Aquellos que siguen la ley son efectivos. Por consiguiente, han de ser respetados. Los avatares que defienden la ley son venerados. La tierra de Bharat ha sido testigo de muchos sabios videntes.
sabios, santos, mahatmas, maharishis, rajarishis e incluso avatares. Todas sus acciones poseen un único punto en el programa: establecer la ley, enseñar la ley, demostrar la ley y mostrar el camino hacia la ley. Es la ley la que se venera y sigue en la vida diaria. Esta tierra nunca tuvo una religión. Las religiones que están en sintonía con la ley sobreviven. Las religiones contrarias a la ley perecen con el paso del tiempo. El trasfondo es la ley y no la religión. Los avatares nacieron dentro de la ley, vivieron por la ley, restauraron la ley, enseñaron la ley y partieron en sintonía con la ley. La ley prevalece en todas las épocas de la creación. Los avatares vienen y se van. Los avatares no crean la ley. Aquellos que lo hacen no son avatares. En este contexto y bajo esta percepción, se dice que la tierra de Bharat es la tierra del antiguo y eterno Dharma, el Sanatana Dharma. El Dharma fue primero revelado a la raza humana por su progenitor llamado el Manu. La ley relativa al hombre fue revelada por el padre de la raza humana. Él tampoco creó. Él solo reveló la ley eternamente existente. Los avatares también vivieron, se movieron y enseñaron la misma ley. Avatares tales como Rama y Krishna también siguieron el sendero de la ley concebida por el Manu. Entre las razas humanas existen algunas que no perciben la ley del hombre en relación con la ley de la naturaleza. Las civilizaciones de esas razas son diferentes de la cultura y la tradición del Dharma que prevalece en la tierra de Bharat. Esas razas creen en la conquista, la anexión, la colonización y el establecimiento del imperialismo. Creen en tal actividad agresiva debido a su sentido de inseguridad. Se sienten seguros cuando se expanden, ocupan y subyugan a los nativos. Las razas blancas se expandieron por continentes e incluso aniquilaron a los nativos. Esto prueba su rasgo de agresividad. También los yávanas y los bárbaros que existieron en las regiones noroccidentales, más allá de la cordillera del Hindu Kush, llevaron a cabo agresiones similares en la tierra de Bharat desde los tiempos más antiguos. Estas fueron descritas como las incesantes guerras entre lo divino y lo diabólico. Tales guerras también tuvieron lugar durante el tiempo de Rama el Señor y Krishna el Señor. En los últimos tiempos los mogoles y los secas también hicieron lo mismo. Las razas agresivas condescendieron en la agresión debido a un extraño comportamiento de la naturaleza que llevan incrustado. Siempre tienen la tendencia a alterar, destrozar y aniquilar el Dharma que sostiene con fuerza la tierra de Bharat. Cada vez que tiene lugar un embate así, existe una alteración. Si se altera tangiblemente a esta raza, los indios y su tierra sufren de la misma manera que los viajeros de un bote con el timón y la vela destrozados. Estos agresores tienden a llevar una vida sin propósito ni objetivos claros. Su viaje no se realiza según su agenda, sino que tiende a estar de acuerdo con las condiciones climáticas. Prevalecía entonces tal situación peligrosa y horrible que exigía la encarnación del Omnipresente como el avatar de Krishna. La naturaleza y el alcance de la distorsión que la ley sufrió entonces precediendo al momento del descenso se describen con autoridad en este libro, El Maestro del Mundo. Los sucesos narrados en este libro no son diferentes de los que se encuentran en los Ityasas y los Puranas. No se producen desviaciones. Se ha tenido cuidado hasta el detalle a fin de asegurar que esta historia no sufriera desviaciones. El esquema de la historia de Krishna ha permanecido tal cual es, y es en torno a este esquema o estructura que se ha desarrollado la forma de carne y hueso con el fin de establecer una forma viviente del Señor con toda la belleza, porte y gloria. Los Kurus, los Pándavas, los Yádavas, los Yávanas, los bárbaros y los Parvateyas están todos en las escrituras sagradas de Veda Vyasa. Kala Yávana, Garga,
Hiranyadhanus y Satagopa son todos personajes descritos en el Mahabharata, en el Bhagavata y en el Harivamsa. Maitreya, Maru y Devapi están todos presentes en los Puranas y sus papeles han sido extraídos de ellos. Los enemigos de la ley de Bharat como Bruhaspati, Charvaka y Lokayata son todos personajes ocultos en los Puranas que han aflorado a la superficie. Para esta historia se han creado 1 o 2 personajes como Mundakaushika. Aún así, están en sintonía con la historia original. En los iतिहाsas tales como el Mahabharata, comprender las relaciones entre los personajes, sus dinastías y sus linajes familiares resulta demasiado complicado. Para comprender la interrelación de la dinastía imperial Kuru con relación a Jarasandha, Maitreya y los Yadavas, es preciso leer cautelosamente el Mahabharata y los Puranas una y otra vez. Su interrelación está claramente representada a prueba de tontos. Que Kamsa no nació de Ugrasena no se menciona ni en el Mahabharata ni en el Bhagavata, pero sí que está en el Devi Bhagavata. A Akrura se le conoce generalmente como un discípulo muy devoto del Señor, pero para conocerlo con sus verdaderos colores se necesita un estudio combinado del Bhagavata y del Harivamsa. Aquí a Akrura se le presenta con sus verdaderos colores. La narración relativa al advenimiento de Krishna el Señor se basa en los relatos que antes mencioné. Todo comenzó con el Mandra Jaalam, o la música del alma, cuya historia nos condujo al Purusha Medam, el sacrificio del hombre. En el transcurso de mis introspecciones, eso se extendió a dar nacimiento al advenimiento del Señor como Purana Purusha, el maestro del mundo. Cuando revisé el orden en el que llegaron estas narraciones, comprendí que mientras el Purana Purusha constituía el primer volumen, el Mandra Jaalam constituía el sexto y el Purusha Medam constituía el séptimo volumen, lo que significa que todavía quedan 4 volúmenes por escribir. El Vishnu Purana, tal y como lo narra el Maharishi Parasara, podría haber sido un volumen relativamente pequeño. La versión extensa que dio su discípulo Sutta parece que es el Vishnu Purana que hoy en día conocemos todos. La historia del Señor tal y como se menciona en el Vishnu Purana se distingue de los otros Puranas. En el Vishnu Purana se hace un intento de relacionar a la persona cósmica de los Vedas con Krishna. Esto podría deberse a la visión que los sabios videntes tuvieron al considerar la dimensión de la crisis y la necesidad del descenso del más elevado. Parásara es un sabio vidente de naturaleza excepcional que podía visualizar más allá de los yugas. Fue el sabio vidente entre los sabios videntes de aquel tiempo. Es el principal y el que predijo el advenimiento del Señor como el 8º hijo. No es sorprendente que hiciera esta profecía, ya que se le conocía por ser de un orden muy elevado. Para un sabio vidente que conoce el nacimiento y el crecimiento de la humanidad de este planeta, las complejidades y las crisis a través de las cuales la humanidad fue salvada en los yugas pasados, las posibilidades de descenso del Señor y sus patrones podían ser tan sencillos como es para un pez nadar en el agua. No le resultó muy difícil visualizar el descenso del Salvador. Cada vez que se restablece la ley, se hace de acuerdo con su antigua y debida forma. El Maharishi Parasara intenta presentar esta dimensión. En aquel tiempo, Parasara fue el sabio vidente de la síntesis. Ciertas pronunciaciones de himnos vinieron por sí mismos a través suyo. La prueba de esto se encuentra disponible en el Rig Veda, en aquella parte de los suktas denominada Mantra Suktas. Incluso estos himnos hablan sutilmente del advenimiento de un ser celestial. Tomando como ejemplo los himnos védicos, describí la concordancia de los himnos védicos con la historia de Krishna. La gente podría sentirse inclinada a pensar que en este libro creé el personaje de Shailaputri o Shailaja. La presentación que hago puede que sea nueva, pero el personaje de Shailaputri no es nuevo. La madre naturaleza es venerada en los Vedas como Devi, Aditi, Guha Mata, etc.
Se la considera como el poder de la creación, Shakti. En los Puranas se la presenta como la conciencia pura. A la conciencia completa de la tierra de Bharat se la visualiza como el poder que rodea a los Himalayas. En los Puranas se describe a este poder de la naturaleza como la hija de los Himalayas. Kalidasa describe que la misma conciencia humana que descendió de los Himalayas está representada como la hija del rey de los Himalayas. Es esta misma conciencia de la que se dice que ha realizado una contemplación sin precedentes sobre el Dios absoluto o Paramashiva, y finalmente se ha unido a él como su consorte. El resultado es el nacimiento del Kumara. En los escritos de Sri Kalidasa, Kumarasambhava permanece como la única presentación de la esencia cósmica y de la persona cósmica. La conciencia de la naturaleza se asocia con lo divino a través de la penitencia para dar plenitud a la creación. Durante la penitencia de Parvati en el episodio de la quema de Cupido, se explica la diferencia entre la procreación humana y la creación de la naturaleza. Tal conciencia de la naturaleza es venerada como la madre del mundo por los grupos de Braj Gokul con el nombre de Katyayani. El término Katyayani fue concebido por Vyasa y descrito por él mismo en el Bhagavata. Vyasa afirmó que los jóvenes de la comunidad de Braj Gokul llevaron a cabo un ritual a Katyayani. Bien se indica en el Bhagavata que los moradores de Braj Gokul y Kunjban procedían todos de la comunidad de Visya. El cultivo, la protección de las vacas y los negocios comunales son las actividades decretadas de los Visyas. Eso es lo que se dice en el Bhagavad Gita. Incluso hoy en día la comunidad Visya continúa venerando a la madre, colectiva e individualmente en sus casas, como Parvati, como Kanyaka Parameshvari o Katyayani. La comunidad Arya Visya de toda la India venera a Kanya Kumari. Cuando Krishna fue criado en esa comunidad de Visyas, Kanyaka constituía para él la personificación de la voluntad divina. Esto no es una imaginación desbocada. Uno no debe dudar de si un avatar venera a una deidad. Mientras Krishna veneraba a Sailaputri, Rama adoraba al sol. Y no únicamente eso, sino que nunca vacilaron en postrarse ante los sabios videntes y tocar sus pies con la frente. Cuando los Pándavas escaparon de la casa laqueada, se fueron a los bosques durante un tiempo y se establecieron en Ekachatrapura durante 12 años. Y más tarde salieron de su escondite hacia la corte de Drúpada. Krishna aparece en esa corte para ser testigo de la Swayamvara de Draupadi. Lo que Krishna estuvo haciendo durante esos 12 años mientras los Pándavas estaban escondidos no se puede encontrar en el Mahabharata. En el Harivamsa se puede deducir que Krishna estuvo en los Himalayas durante 12 años y contempló en Shiva el Señor en una ardiente penitencia. Shiva honró su presencia y bendijo a Krishna para que tuviera descendencia. Si Krishna veneraba al Señor cósmico, era natural que venerara también a su cósmica consorte Parvati como a la Madre Divina. Con lo mencionado como base, considero apropiado representar a Sailaputri la Madre como a la Madre de Krishna. Existen dos tradiciones para observar los ciclos del tiempo y medirlos. Una manera es la que se narra en los Puranas. Esta es la más antigua, específica y clara y está más allá de discusión y argumentación. Siguiéndola a lo largo de miles de años en la tierra de Bharat, se pronunciaron los sankalpas. La segunda tradición es la astrología védica. Los visionarios de la ciencia védica de la astrología también coincidieron con los primeros. Puede ignorarse cualquier doctrina que surja y difiera de ellas. Aquellos que difieren de estas dos tradiciones no poseen criterios básicos para su doctrina ni llevan consigo el conocimiento de los Puranas ni de la astrología védica y sus cálculos. Son ignorantes. Hay historiadores orientalistas que han construido una pseudohistoria. El suyo es por completo un trabajo de conjeturas. Entre ellos no hay coincidencia. No hay dos historiadores que coincidan. Son ellos los que han creado su propia historia relativa al momento del nacimiento de Krishna y del Mahabharata.
Sus teorías y las teorías de los Puranas difieren totalmente. Hay un abismo de diferencia entre ambos. Estos historiadores atribuyen al Mahabharat una edad de 1200 años de antigüedad. Otros le atribuyen 2000 años y otros le atribuyen 600 años. Sus propias diferencias revelan su ignorancia. Algunos historiadores, investigadores, arqueólogos y geólogos afirman enfáticamente que no existen pruebas de que la guerra del Mahabharat haya tenido lugar en esta tierra. Por lo tanto, según ellos, solo existió en el cerebro infantil de algunos escritores. Tales personas deciden el destino de este país, así como también el pasado bendito de este país y su gloria. Sus versiones merecen estar en el cubo de la basura. El nacimiento de Krishna, su arbitraje en la corte real, la coronación de Yudhishthira, la duración del reinado de Yudhishthira y el momento de la partida de Krishna están todos demostrados más allá del conflicto en los Puranas. A menos que se encuentren evidencias tangibles contrarias, es de locos creer en cualquier doctrina que sea diferente de los Puranas y de la astrología védica. Los conocedores de esta tierra están de acuerdo en tales sucesos, como dije antes, en relación a los tiempos que en ellos se describen. El nacimiento de Krishna, como también el momento de su partida, tal y como está mencionada en los Puranas y en la astronomía y en la astrología védica, ya se dieron en el libro anterior, Purusha Meda, o el sacrificio del hombre, en el prefacio al cual nos referimos. Para dar plenitud al aspecto cuádruple de la vida humana, el camino de vida que proponen los Puranas es el único camino. Es el camino del Dharma, la ley. La ley ha de cumplirse satisfaciendo los propios deseos, el esfuerzo por la riqueza y por estar liberado. La manipulación de la ley en busca del deseo y la riqueza produce el aprisionamiento en la naturaleza. Darse plenitud a sí mismo en sintonía con la ley le permite a uno realizar los deseos lícitos, experimentar la riqueza lícita y permanecer liberado. Este es el Dharma de los Vedas. Esta es la ley eterna. Esta ley se demuestra completamente en la vida de Krishna. Mi escrito está dedicado a los corazones de aquellos que cantan y bailan en éxtasis al Maestro del mundo, Krishna el Señor. Ekirala Krishnamacharya.